Vivimos en un mundo donde más y más personas tenemos acceso a crear y transmitir un programa de radio, privilegio históricamente reservado a pocos o ninguno. Gracias a esto, hoy no tenemos por qué conformarnos con lo que los medios de comunicación tradicionales nos pueden ofrecer. Este podcast nace a partir de mi deseo de generar un espacio de discusión y pensamiento libre, sin promesas vacías de imparcialidad, con un compromiso a la libertad de expresión y a la diversidad de ideas. En cada nuevo episodio, yo, Matías Espinosa, conversaré con un invitado sobre temas variados: política, religión, moralidad, el futuro de la humanidad y ciencia. Hago esto porque creo que las conversaciones en formato largo, sin editar, donde podemos tener diferencias de pensamiento sin acusarnos los unos a los otros de ignorancia o de mala fe, son el mejor antídoto para la polarización que enfrentamos hoy. Entonces, adueñémonos de nuestra experiencia mediática y veamos. ¿Por qué será? Hoy tengo el gusto de conversar con Fabián Espinosa, antropólogo, director académico de un programa de estudios internacionales para estudiantes de Estados Unidos en Ecuador. Él recientemente fue entrevistado por el periódico La República de Perú al respecto de su lectura sobre las manifestaciones en Ecuador, Chile y Bolivia. Fabián es alguien muy especial para mí, ya que si no fuera por él, yo no estaría aquí en la Tierra hablándoles. Y ya que hemos tenido lugares de desacuerdo, dado a recientes cambios en mi concepción del mundo, esta conversación está muy interesante. Espero que la disfruten, tanto como yo la disfruté. Y recuerden que nos pueden apoyar en Patreon, nos pueden apoyar dejando reseñas en YouTube, en podcasts de Apple, en Spotify. Les agradezco del fondo de mi corazón por estar escuchando y sin más que decir, les dejo mi conversación con mi padre, Fabián Espinosa. Muchísimas gracias, querido hijo. Yo siento que esta es una iniciativa muy valiosa. Principalmente porque implica democratizar la comunicación y mantener una amplitud. Me he dado cuenta porque ya he escuchado el primer podcast y siento que aquello que esté encaminado a una comunicación abierta, fluida, pluralista, será un valiosísimo aporte para todos. Así que te felicito. Creo que son este tipo de iniciativas las que pueden favorecer construcciones de convivencia positivas, dignas para todos nosotros. Así que un gusto, un placer poder formar parte de tu proyecto. No, el gusto es mío y de verdad eres la segunda persona que lo dice y me parece que es exactamente como que captura la esencia de lo que yo quiero hacer con esto, que es democratizar el discurso político, el discurso social, el discurso de las cosas que nos afectan. Y es por eso que lo ofrezco gratis, no está detrás de una barrera de pago. Y es algo a lo que quiero que todo el mundo pueda tener acceso. Lo único que necesitas es tener acceso a internet, una computadora, que hoy en día es algo que afortunadamente está más y más común, ¿no? Más personas tienen acceso a eso. Y como tú sabes, parte de digamos, ya lo dije antes, la gota que derramó el vaso en el sentido de yo querer hacer este podcast fue ver la respuesta y comentarios a veces superficiales que vi en mis redes sociales sobre el tema de las protestas en Ecuador, que tú y yo hoy día estábamos hablando en el teléfono antes de cuando estábamos coordinando para sentarnos a conversar y dijiste algo que me pareció interesante, que dices que hoy en día en el país se siente como que hay una tensa calma. Y quería ver si tú me puedes hablar un poco sobre cómo tú viste y sentiste y fuiste testigo de estas manifestaciones y de cuál es tu perspectiva al respecto del momento político en Ecuador actualmente y en el resto de Latinoamérica también. Claro, yo siento que
que los levantamientos que se han dado en nuestro país, que se han dado en la región, responden a décadas de malos gobiernos. Creo que la convulsión que se vivió, la intensidad de los enfrentamientos, confirman que las causas estructurales detrás de la exclusión, la marginalización, seguían latentes. Y creo que las condiciones se dieron precisamente para que se genere este levantamiento. Obviamente muy complejo de identificar no solo a los actores, pero también las diferentes posturas y posiciones. Cuando empezó a darse los indicios de lo que sería este levantamiento, este paro nacional, yo me hallaba con mis estudiantes en Galápagos, en una excursión educativa. Y fue interesante constatar cómo allá se empezó ya a hablar sobre las posibles implicaciones del mismo, a tal punto que por yo trabajar con estudiantes estadounidenses, enseguida se implementó un plan de contingencia, un protocolo que nos exigió quedarnos en el archipiélago unos días más, a la espera de que a medida que nos aproximábamos al fin de semana, las tensiones iban a disminuir. Oh sorpresa, nos dimos cuenta que al contrario, que las posturas se volvían cada vez más intransigentes y fuimos testigos un poco a la distancia de esa convulsión social y política. Al llegar al continente, ese plan de contingencia nos exigió hospedar a nuestros estudiantes en un hotel cerca del aeropuerto, porque en dicho protocolo la evacuación fuera del país ya empezó a contemplarse. Fue interesante que cuando yo dejé a los estudiantes en ese hotel, yo regresé a casa y ya no pude llegar. Hubo un bloqueo en una vía y me vi obligado a bajarme del taxi y a caminar. Y fue interesante encontrarme con el primer grupo de manifestantes. Yo aproveché la oportunidad para expresar mi solidaridad, porque yo siempre me he sentido alineado con los sectores populares. Me permitieron caminar, me permitieron seguir, obviamente muy curiosos de hacia dónde iba. Les conté sobre mi domicilio, dónde está ubicado, y a medida que iba caminando me encontré con otro grupo de manifestantes quizás un poco más agresivo, un poco más, sí, yo diría impulsivo en sus demandas, que se acercaron obviamente con el afán de enfrentarme. Y fue interesante que uno de los manifestantes anteriores gritó que me dejaran pasar, y básicamente la expresión fue ese pelado es un vecino, déjenle pasar. Entonces así fue que llegué a casa y ya me di cuenta que la situación era muy compleja. No tenía alimentos, salí ese momento a buscar comida para Alejo, para mí, y esperando que las cosas se tranquilizaran. Obviamente al día siguiente era evidente que había un nivel de convulsión mucho más alto. Nunca antes, a lo menos en esta zona del país, la gente había sido testigo inclusive de saqueos, de actos vandálicos, al mismo tiempo que obviamente mucho malestar popular ante los posibles impactos
que el decreto 833 iba a tener en la vida de la gente. Se declaró toque de queda al siguiente día y mientras por un lado yo estaba pendiente de las declaraciones de movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, al mismo tiempo tenía que lidiar con una posible evacuación fuera del país. Okay. Recuerdo haber hablado con mi supervisora y haberle dicho que yo sentía íntimamente que mi destino no podía estar divorciado del destino de nuestros pueblos y que yo le pedía comprensión, que necesitaba al menos 5 días o una semana para atender asuntos personales y que yo obviamente no podía evacuar con mis estudiantes, que mis estudiantes obviamente podían salir en compañía de la asistente del programa y que yo iba obviamente a arreglar asuntos personales con esperanza de eventualmente reunirme con mis estudiantes. No se dio la evacuación porque el aeropuerto se cerró, no habían vuelos y a medida que volvió a operar el aeropuerto, los cupos a Lima, que iba a ser nuestro destino, estaban obviamente copados, daban preferencia a aquellos pasajeros que habían quedado rezagados. Así que al día siguiente, esto fue el domingo 13 de octubre, se dio lo que yo llamo negociación, no un acuerdo, pero una negociación entre la nueva dirigencia del movimiento indígena y el Poder Ejecutivo, y se llegó a una negociación inédita en la historia del país, y yo diría de América Latina, que desembocó en la derogatoria de ese decreto y por ende el regreso a cierta estabilidad en el país. Y fue en ese momento que se tomó la decisión de no evacuar y de permanecer en el país. Obviamente tuvimos que hacer varios ajustes a nuestro programa. Fue muy difícil manejar la frustración, la ansiedad de mis estudiantes, pero al mismo tiempo creo que fue muy interesante reflexionar sobre el enorme privilegio del cual gozan. Porque se dieron cuenta de que estos temas que propiciaron el levantamiento no les afectaba, y que por lo tanto sus vidas, pese a ciertas dificultades, se mantenían en una zona de alto privilegio. Okay. Un tema que obviamente es funcional al aprendizaje dentro del marco de interculturalidad que nosotros pretendemos llevar a cabo en nuestro programa. Justo eso te quería preguntar, porque dentro de la descripción que das ahora de cómo experienciaste este proceso de levantamiento, manifestaciones que hubo en el país, dijiste algunas cosas que quiero tocar y las quiero ir tocando en orden. Primero, para quien nos está escuchando, ¿podrías describir brevemente cuál es el enfoque de tu programa, del programa que tú diriges en Ecuador? Claro, este es un semestre académico en el Ecuador. El título oficial es Ecuador, Desarrollo, Política y Lenguas. Y desde un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, examinamos la problemática política, económica, cultural, social, ambiental del país. Okay. Y desde una pedagogía de aprendizaje vivencial, donde intentamos problematizar aquellas categorías analíticas que hemos heredado a partir de nuestra formación educativa, cultural, y nos alineamos con pedagogías decoloniales y dentro de lo que nosotros llamamos interculturalidad crítica, que nuevamente no es nada original, simplemente es alinearse con una postura
política que impulsan los pueblos originarios y también movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil en nuestro país y en nuestra región. Ok, genial. Me parece súper importante eso porque yo, tú y diría que la mayoría de personas que han escuchado el podcast hasta ahora entran dentro de la categoría étnica mayoritaria del Ecuador, que son mestizos, personas mestizas, ¿no? Y yo veo que la mayoría de Latinoamérica, Hispanoamérica, incluyendo Brasil también, son países que tienen una historia única en el sentido de que se surgieron del encuentro de los europeos con los pueblos originarios de América, que fue para mí uno de los momentos más importantes en la historia porque habíamos estado separados como humanidad, todos salimos de África y desde el África empezamos a poblar los diferentes continentes de la Tierra y en la época había la posibilidad de cruzar caminando por el estrecho de Bering y por otras vías también marítimas a América. Y en América, después de la era del hielo, después de que se cerró el puente terrestre que unía el estrecho de Bering, estas dos ramas de la humanidad estuvieron separadas por creo que 10.000 años. Y se reunieron. Cuando se reunieron fue catastrófico en muchos sentidos, pero en otros sentidos también fue, digamos, espectacular, ¿ya? Al menos de la manera que yo veo la situación. Porque obviamente cosas que yo no soy de la idea de que de alguna manera se exterminó a los pueblos indígenas, porque claramente hay esas culturas sobrevivieron de alguna manera, cambiadas obviamente para siempre, como cualquier gran choque cultural de la humanidad va a producir, ¿no? Así es que lo veo yo. Y me parece interesante que tú digas, que describas a tu programa como un programa en el que se utiliza una pedagogía de decolonización. Y quería ver si es que puedes explicarme un poco qué significa eso. La globalización no es un fenómeno reciente, contemporáneo. Justamente la globalización empieza cuando a partir de las necesidades en Europa de fortalecer el mercantilismo, se dio inicio al proyecto colonial. Ese proyecto colonial marcó profundamente el destino de nuestros pueblos. Y ese proyecto colonial requirió como estrategia para su imposición y eventual desarrollo la violencia. Es decir, la violencia no fue una consecuencia de ese encuentro cultural, sino una condición necesaria. En este continente se dio un holocausto. Cientos de millones de personas padecieron epidemias principalmente. Podemos parar ahí un rato, solo por un momento. Claro. Podríamos incluir, de lo que entiendo, gran número de esas personas que murieron en el continente americano con la llegada de los europeos murieron por enfermedades. Principalmente porque no tenían anticuerpos ante estas enfermedades. Justamente por esto que yo describía, que estas dos ramas de la humanidad estuvieron separadas por miles de años en el que hubo desarrollo totalmente diferente, en ambientes diferentes. Entonces, y claramente los europeos en esa época no sabían ni siquiera lo que eran las enfermedades, no los virus, las bacterias en ese sentido. Y había explicaciones religiosas, mitológicas de su existencia, pero no existía realmente un conocimiento de lo que eran. Efectivamente, así es. Y ni los americanos ni los europeos sabían eso, ¿verdad? Así es. Y considerando que recordemos que Europa recién salía de la Edad Media. Correcto. Donde la salubridad no era un rasgo
sobresaliente de esas culturas. Es más, ¿qué fue lo que más impresionó a los colonizadores españoles al llegar a América o a Via Yala? En primer lugar, el apego de los pueblos por la higiene. Cuánto tiempo dedicaban a la limpieza personal, al embellecimiento personal. Los colonizadores también quedaron impresionados por el manejo del agua, de los recursos. Y el tercer factor que les impresionó fue el hecho de que en estos territorios no existía la noción de propiedad privada sobre la tierra. En ninguno de los pueblos originarios existía Ninguno de los pueblos originarios. Bajo la noción de cómo puede uno poseer algo que genera nuestra sobrevivencia, algo de lo cual dependemos. Okay. Entonces, el choque epistemológico es algo que se debería examinar aún más. Obviamente, aparte de las enfermedades, aparte de violencia que obviamente sí existió, pero estamos ante visiones del mundo radicalmente distintas, sí, antagónicas, y eso implica un encuentro brutal. Aunque claramente había también posiciones, o sea, estoy dispuesto a ceder el punto de que eran antagónicas en el sentido de que eran visiones fundamentalmente diferentes, justamente por esta separación de la que yo hablaba, ¿no? Pero también creo que en ciertos aspectos, y me puedes corregir si es que estoy equivocado o si es que mi entendimiento de esto es incompleto, pero siento que en ciertos aspectos había similaridades también, porque no dejábamos de ser humanos. Una de ellas es que por más de que no hubiese una noción de propiedad privada en los pueblos originarios americanos, sí había una noción de jerarquía social. ¿Estoy incorrecto en eso? Definitivamente. Y habían élites también. Obvio, estamos ante sociedades socialmente estratificadas. Humanas, que es porque sí. Que de lo que yo entiendo, y yo, obviamente aquí tú eres el antropólogo, pero de lo que yo entiendo, la organización jerárquica es un dado en la cultura humana. No existen culturas en las que no exista estratificación social, ¿es correcto? Hay excepciones y, por ejemplo, la Amazonía es justamente una excepción. En la Amazonía hubo sociedades complejas, estratificadas socialmente, pero a partir de varios fenómenos surge un patrón generalizado de adaptación cultural que implicó la desaparición de sociedades complejas estratificadas, dando paso a una organización social en aldea, debido nuevamente a pequeña escala. Exacto. Pero incluso en las aldeas, de lo que yo entiendo, existen líderes, ¿no? Y generalmente es por edad, ¿correcto? Que la gente con más experiencia, los abuelos, suelen ser quienes conducen la aldea, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando de posiciones de autoridad moral. De acuerdo. Antes que posiciones que impliquen una jerarquía tal como lo podemos entender. Pues no deja de ser una jerarquía, por más de que sea en términos morales, ¿no? No toda jerarquía es opresiva, digamos. No toda jerarquía está basada en poder. Digamos, en el poder de oprimir, sino también a veces está basada en competencia, ¿no? O sea, sabemos que los abuelos conocen mejor el bosque, entonces nos subyugamos de una manera pacífica a su autoridad en el sentido moral, intelectual, de experiencia, ¿verdad? Exacto, y porque los ancianos, por lo general, sobre todo en sociedades amazónicas, fueron aquellos que socializaron el uso de enteógenos, por ejemplo. Uh-huh. Entonces eran los guías espirituales, eran quienes favorecían el acceso a realidades alternas. Sí. Y guías, terapeutas sociales, digamos, y que obviamente ejercían ese poder. Entiendo. Y todo esto me parece súper, es algo que en lo que pienso mucho, porque yo
Y siento que parte de esto viene de esta visión que tienes tú en ese sentido, porque quiero volver al statement que hiciste al principio, a lo que dijiste al principio. Y es que tú dijiste que tú siempre te has sentido alineado con la lucha del pueblo, con las personas que han sido marginalizadas, que tú sientes que tienes en tu corazón una conexión, una ligación con las personas que han sido marginalizadas. Bueno, y también, disculpa que te interrumpa, también claro, no, tranquilo. Con mi formación, sí. Y con mis antecedentes familiares. Entiendo. Yo vengo de una familia, sobre todo la familia materna, de personas que estuvieron siempre involucradas, alineadas a, se puede decir, posturas contestatarias, ¿no? Entiendo. Mi abuelo materno, uno de los fundadores del Partido Socialista en el Ecuador, mi tía Iliana, filóloga, que justamente fue una de las primeras personas que empezó a tratar la cuestión indígena en el Ecuador como cuestión nacional, problematizando la idea del Estado-Nación. El Estado-Nación, obviamente, de raigambre europea, colonial, que en sus inicios jamás representó a esos pueblos originarios o claro. a los descendientes de africanos que fueron esclavizados, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí. Yo veo que por esa herencia, yo por mucho tiempo, en especial en la adolescencia, vi a todas las jerarquías como opresivas. Una tendencia, como tú dices, y me gusta que utilices esta palabra problematizar, porque creo que es algo que es muy presente en las ciencias sociales, que todas tienden, en mi opinión, todas tienden hacia la izquierda. Yo sé que estas definiciones políticas de izquierda y de derecha son anacrónicas, ya lo he dicho antes, pero sirven para medio entender, ¿no? Yo creo que podemos decir liberales y conservadores, tal vez, para no hablar de izquierda y de derecha. Gente que se alinea más como en el sentido en el que describes tú, y veo que es gente que temperamentalmente es más creativa, más sensible, tiende a decir, oigan, no nos olvidemos de la gente que marginalizada, no nos olvidemos de que las jerarquías tienden a afinarse hacia la punta, tienden a empujar más gente hacia abajo y menos gente hacia arriba. Y si es que se les deja intactas, las jerarquías tienden hacia la tiranía. Y no podemos olvidarnos de eso. No podemos dejar atrás a las personas que quedan en la parte baja de la pirámide, digamos. Y diría que yo por mucho tiempo y hasta ahora me continúo alineando más hacia ese lado. En mi corazón me continúa alineando más hacia ese lado. Pero por otro lado, me han sido presentadas ciertas ideas, he tenido ciertas experiencias recientemente en el que me han llamado la atención a otra perspectiva, y es que estas jerarquías permiten que nosotros desarrollemos cosas de valor. Permiten que como sociedad desarrollemos organizaciones que maximizan también en otros sentidos la libertad individual, que permiten que estas jerarquías de alguna manera el orden de estas jerarquías también permite organización social. Podemos poner el ejemplo de estos pueblos en la Amazonía, por ejemplo, el hecho de que ellos tengan abuelos a los cuales puedan confiar, que ellos tengan una cultura que les dice, les educa a cómo manejarse en el bosque, cómo manejarse entre ellos, cómo resolver disputas, cómo resolver todo tipo de cosas. Esta cultura que ellos tienen, guiada por los abuelos, es una jerarquía también. Y es una jerarquía que les permite a ellos mantener su vida y mantener su cohesión social, digamos. Entonces, de acuerdo, pero esa jerarquía responde a otro modelo civilizatorio que está basado en la visión mitopoética. De acuerdo, y yo siento que es algo que le falta al mundo occidental. Yo siento que cuando el mundo... Las jerarquías en el mundo occidental responden a otra lógica. De acuerdo, pero también, en especial después de este proceso llamado la iluminación,
Yo diría que después del auge del racionalismo es que más empezó a perderse esa construcción mítico-poética, porque antes de eso la mente europea estaba toda organizada alrededor de la concepción mítico-poética del judeocristianismo, que es una concepción mítico-poética al igual que cualquier otra, digamos, en el sentido. Obviamente, por quién sabe qué factores se tradujo eso en la mente europea a lo que tú describes como el proyecto colonial también. Pero yo siento que parte de lo que causó la cantidad de problemas que hubo en Europa en el siglo XX fue justamente la degradación de la cultura por ya no estar sentados, arraigados en esta noción mítico-poética como la describes tú. Y me parece genial que hayas dicho eso, porque de alguna manera yo veo que cuando llegaron los españoles a Ecuador, digamos, principalmente, ellos se toparon también con una organización increíblemente jerarquizada, que era ya el Imperio Inca en decline, ¿no? Que estaba ya en degeneración cuando llegaron ellos. ¿Estoy en lo correcto cuando digo eso? ¿Que el Imperio Inca estaba en decline cuando los españoles llegaron? Yo creo que sería muy difícil asumir en qué condición exactamente estaba ese sistema de gobierno y de organización. Veo que tienes cuidado de no llamarle imperio. Exacto, de la misma manera que tendría mucho cuidado en llamarlo Estado. Ok. Entonces, quizás un señorío étnico muy complejo. Con reyes, con un monarca, ¿no? Sí. Inca, rey Inca. Definitivamente podemos hablar de que había una élite gobernante. Que había códigos de comportamiento, penas civiles, penales. Obviamente, y habían valoraciones. Intercambio. Sobre las personas, sobre su destino, etcétera, etcétera. Es muy importante, yo creo, que no idealizar, ¿no? Sí. El pasado. De todas maneras, yo creo que los españoles, los colonizadores, se topan con una organización social y política que les impresiona profundamente. Seguro. Lo que es importante también aquí recalcar es que el colonialismo español presenta su especificidad en relación, por ejemplo, al colonialismo británico. Ah, seguro, claro. Solo en el colonialismo español y hasta cierto punto en el portugués se hace posible el mestizaje. El colonialismo británico no. No. En el colonialismo británico había cierta valorización muy marcada para justamente evitar cualquier interacción entre las razas. Sí. En cambio, en el caso español, portugués, no. Y recordemos que en el colonialismo británico fueron hombres, mujeres, familias las que llegaron a lo que hoy es Estados Unidos. Sí. En el caso de lo que es América Latina, fueron principalmente hombres. Las mujeres llegaron mucho tiempo después. Me parece, es una historia tan interesante como tú dices, esta diferencia entre el colonialismo británico y el colonialismo español, portugués, porque yo veo que aquí en Estados Unidos, en mi experiencia, la gente primero, hay muy poca gente que es de ascendencia indígena, ascendencia nativoamericana, pueblos originarios. Porque aquí, como dices tú, y aquí en Estados Unidos yo sí estoy dispuesto a hacer firmemente decir que hubo un genocidio y que hubo un holocausto. De manera interesante, yo veo que más en Sudamérica, en Centroamérica, incluso habiendo muerto cientos de millones de personas, la mayoría de ellos por enfermedades para las cuales no estaban preparados biológicamente para combatir. Aún así, si tú le ves al ecuatoriano promedio, todo el mundo es mitad indígena, mitad español y un poco negro. O sea, la mayoría de personas son así súper mezcladas, súper mestizas. Y es algo que yo siento que es
es especial porque habiendo tenido un encuentro con una práctica espiritual, que es justamente que nace de este mestizaje, que nace de este encuentro de culturas, yo veo que hay mucho valor y no sé si tal vez yo estoy queriendo idealizar o queriendo encontrar puntos de más bien de conciliación, donde cuando llegaron los españoles, los indígenas pudieron ver que algunas de las cosas que ellos creían eran parecidas a las cosas que ellos creían y que de alguna manera la razón por la que tanta gente sí adoptó el catolicismo, por ejemplo, era porque veían en el catolicismo también parte de las cosas que ellos creían y parte de las cosas que ellos reconocían del mundo espiritual, del mundo mítico poético, como lo describes tú. ¿Dirías tú que este encuentro de estos dos mundos ha tenido más cosas negativas o más cosas positivas? Muy buena pregunta. Yo diría que porque en sus inicios el proyecto colonial requirió de una violencia estructural, yo me atrevería a decir que hubo más impactos de orden negativo. Al mismo tiempo comprendo que todas las culturas son dinámicas, siempre sujetas a cambio, a transformaciones, y justamente los cambios se dan en la medida en que las culturas entran en contacto. Sí. Y que en entrar en contacto está sujeto a suceder cosas realmente tristes, o sea, no sé si tristes, pero eso es más una cosa subjetiva, pero cosas que literalmente destruyen la cultura, o sea, y hay tantos ejemplos, por ejemplo, los egipcios y los nubios, los diferentes los diferentes pueblos que integraron el Imperio Romano y su desintegración, la ocupación de los moros en la península ibérica, o sea, realmente cada momento en el que se encontraron culturas en ese sentido y más aún en la dimensión que fue el encuentro cultural que hubo entre Europa y América cuando empezaron a venir los españoles, los ingleses, los portugueses, era inevitable, ¿no? que fuera a suceder este tipo de mezcla en la cual se pierde un poquito de las dos, ¿no? Claro, y porque no todo fue saqueo y violación. Claro. Sí, hubo momentos en que sí se dieron negociaciones. Uh-huh. Y, por ejemplo, algo que todavía no se documenta mucho es cómo algunas mujeres, por ejemplo, de la élite o de la nobleza de la cultura inca, establecieron relaciones de tipo afectivo con los colonizadores. ¿Sí? Para justamente propiciar ciertos beneficios, ciertos privilegios. Es decir, no podemos asumir que el encuentro siempre se dio en el contexto de saqueo y violación. Hubo también capacidad de negociación, hubo también capacidad de aglutinar elementos de las diferentes culturas, inclusive para propiciar la misma sobrevivencia de los pueblos, ¿no? Es justamente el punto que yo quería hacer ahora y me encanta que dijiste eso porque yo veo que, y tal vez es una analogía un poco simplista, pero los animales cuando pelean, los lobos, los chimpancés, cuando pelean por luchas territoriales o por capacidad de apareamiento, no siempre pelean hasta la muerte. Es bien raro que peleen hasta la muerte. O sea, generalmente, por ejemplo, tú ves dos lobos, y a mí me encanta ver estos documentales de naturaleza, ¿sí? Y tú ves dos lobos que se encuentran, una lucha territorial entre dos lobos, y se miran primero, se miden, y si es que uno reconoce que el otro está con más chances de ganar, si es que fuesen a luchar, uno de ellos como que tienen la capacidad de uno someterse ante el otro. Y el otro, que podría matarle al lobo débil, digamos, entre comillas, no le mata.
porque de alguna manera reconoce que el lobo débil puede ser útil en cazar, en defenderse de otros predadores, en etcétera. Entonces, yo no veo por qué nosotros seríamos la excepción a eso. O sea, es por eso que yo soy tan crítico de esta noción de que toda dinámica humana está basada en poder, opresores, oprimidos. Y yo sí creo que hay más matices en ese sentido y que hay veces que incluso los oprimidos tienen poder de negociación. Tal vez no desde el punto de vista dominante, pero incluso del punto de vista submisivo o sumiso, pueden existir dinámicas de poder hacia arriba, poder de negociación hacia arriba. Y veo que, por ejemplo, el poder que tuvo la CONAIE y el movimiento indígena en estas manifestaciones que recién se dieron en Ecuador es prueba de eso. Es prueba de que más allá del discurso de que ellos son oprimidos, que estoy dispuesto a conceder que tiene una parte de la verdad, claramente tienen poder político en Ecuador. Y qué bueno que el poder político no esté centralizado. Ahora, obviamente, requirió una manifestación, una paralización del país por, ¿qué? 10 días, 12 días. Y hasta ahora no se sabe realmente cuál va a ser el siguiente paso, cómo se va a taclear lo del déficit. Entonces, de acuerdo, pero sí. Ese poder político responde a una memoria histórica. Claro, obviamente. Sin esa memoria histórica, esa conciencia política no sería posible. Obvio. Porque el movimiento indígena ecuatoriano, desde la década de los 80 y luego en los años 90, es un movimiento emblemático. El movimiento de los sin tierra en Brasil, el movimiento zapatista en México, no podrían explicarse sin el levantamiento y el movimiento indígena ecuatoriano. Entonces, es emblemático y lo que tú dices, la relevancia histórica de una nueva dirigencia indígena que se sentó en la mesa ya no a intentar llegar a acuerdos, sino a negociar. Y yo quiero recalcar el carácter inédito de esa negociación. Nunca antes en la historia de América Latina, desde que surgieron los llamados Estados-Nación, se había dado eso. Sí. Entonces, la propuesta por construir una sociedad radicalmente distinta nos invita a imaginar que es posible otros paradigmas más allá de la dicotomía liberalismo-conservadurismo o izquierda o derecha. Sí. Es decir, los saberes ancestrales creo que nos brindan la posibilidad de imaginar una tercera, una cuarta vía. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo creo que es muy importante reconocer que si bien las dinámicas de poder cambian, no podemos siempre interpretar que se manifiestan de la misma manera en todos los sitios y en todos los momentos históricos, pero sí hay un paradigma dominante hegemónico en el mundo cuya matriz es europea y que surge justamente el momento en que surgen los proyectos coloniales. Y esa estructura se mantiene prácticamente intacta. Ok. El punto que yo quiero hacer en ese sentido. Esa pirámide responde a un paradigma, de un sistema de clasificación que implica que unos ejerzan el poder y otros no puedan acceder a él. Está interesante eso, porque una cosa que yo vengo pensando también es que yo fui criado y crecí escuchando un discurso de mucho odio hacia los europeos. Y entiendo. O sea, fue horrible lo que pasó cuando los europeos vinieron a América. Se perdieron tantas culturas, murió tanta gente a manos de... Y aquí está la revelación que yo tuve. Y puede ser también una revelación medio simplística, pero los indígenas
americanos. Los llamamos indígenas porque Colón pensaba que estaba encontrando otra ruta para llegar a India, ¿no? Y de ahí viene, es el origen de la palabra, indígena, indio. Lo que me parece lo más interesante es que nunca se les considera a los europeos como indígenas. No se les considera a ellos como indígenas. Por más de que ellos son humanos, nativos de una parte de la tierra. Como los incas eran nativos de los Andes, los españoles y los portugueses eran nativos de la península ibérica, y hay indígenas alemanes, hay indígenas británicos, hay indígenas finlandeses, hay indígenas serbios, hay indígenas macedonios, hay indígenas griegos. Entonces yo creo que parte de esta semántica, es a ratos tiende a querer volver a poner ese giro que muchas personas que estudian ciencias sociales le quieren dar a las cosas, que es que todo es una dinámica de opresores y oprimidos. Y deshumanizarles a los europeos es una manera de fortalecer esa narrativa. Es decir, no, es que es una cosa... Se dice eurocéntrico como si fuese una cosa negativa, cuando yo seré el primero en reconocer que hay cosas que aportó la cultura europea a la humanidad que son espectaculares, que son muy valiosas, son muy valiosas. De la misma manera que existen contribuciones y que existen pedazos de conocimiento ancestral que nosotros tenemos que rescatar de los pueblos originarios de América, como podemos rescatar de los pueblos originarios de China, de la India, porque las sociedades contribuyen y tienen cosas de valor y también tienen cosas súper mala onda, tienen momentos de tiranía, momentos de dominación. Entonces, esto de definir o de describir a todo lo que es eurocéntrico, a todo lo que es colonialista, equipararlo con la cultura europea. De alguna manera, así como nos podemos privar de las cosas beneficiosas que recibimos de los pueblos americanos, tal vez nos podemos privar de las cosas beneficiosas que podemos recibir de estudiar también a los europeos también como indígenas que al momento histórico ellos tenían armas, por ejemplo. Tenían armas de fuego, tenían caballos. Y fueron cosas que no fueron dadas, no se les fue dadas, digamos, no fueron cosas que existían en la sociedad de ellas, diseñadas para un día viajar a través del océano y matar cientos de millones de personas, sino más bien fueron parte de su desarrollo como pueblos también. Y entonces más bien siento que este encuentro fue una cosa más desafortunada antes que una cosa malévola. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el sentido de que es importante también reconocer que antes del surgimiento de la Ilustración en Europa, hay todo un legado cultural sumamente diverso en Europa, sumamente diverso. Y valioso. Y por ende valioso. Pero la Ilustración, el surgimiento de la racionalidad y en función del mercantilismo alteró completamente todas las dinámicas, inclusive al interior de los pueblos europeos. Y no todas esas alteraciones fueron negativas. Sí estarías dispuesto a aceptar. O sea, que el racionalismo también trae cosas positivas. Sí, estarías dispuesto a aceptar que el racionalismo trae también cosas positivas. Sí, totalmente de acuerdo. Y la industrialización también. La industrialización implicó la ruptura tan radical que se favoreció con la industrialización el valor de intercambio, más no el valor de uso, para utilizar términos marxistas. El momento en que se privilegia el valor de intercambio, se desnaturalizan las relaciones sociales, se transforman totalmente. Y esto tiene que ver justamente con lo que se conoce ahora como desarrollo, ¿no? Es decir, el desarrollo como el ideal al cual deberían aspirar
todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Ay, me encanta que llegaste a ese punto. Espérate, pausa. Ok, dime. Sí. Pero el desarrollo debe ser entendido como funcional a un modelo económico, y ese modelo económico tiene nombre, y es el capitalismo. Ok. ¿Cuál es el objetivo principal? Crear las condiciones para que la sociedad dominante se reproduzca. Por eso, aquellos que no producen o que no consumen son descartables, son insignificantes. Ya. Ese lugar al que fuiste es espectacular, porque aquí está mi idea. Somos seres biológicos y somos seres culturales. Y en ambos campos tenemos necesidades, particularmente en el campo biológico. Tenemos necesidad de alimentarnos, tenemos necesidad de tener un techo, sea cual sea el formato de este techo, pero necesitamos refugio del clima. Necesitamos reproducirnos. Tenemos un impulso a reproducirnos por ser seres biológicos. Y por la parte cultural tenemos necesidad de comunicarnos los unos con los otros, de regular nuestras interacciones para que la gente pueda vivir más en paz. Entonces, ¿estarías dispuesto a aceptar de que hay cosas buenas en ese sentido más simple? Hay cosas buenas, deseables, y hay cosas malas. Por ejemplo, cosas buenas: comida, salud, un techo, capacidad de moverse y generar un bienestar en ese sentido biológico. ¿Estarías dispuesto a aceptar que esas son cosas buenas, deseables? En principio, sí. Ok. Pero al mismo tiempo creo que son aspiraciones que están histórica y culturalmente determinadas. Ya, y no están biológicamente determinadas también. Hasta cierto punto. Sí, yo diría que sí, porque obviamente somos entes biológicos, necesitamos comer, necesitamos parte de lo que nos hace sentir bien. Tenemos sistemas de recompensa. Nuestro entero sistema de recompensa que está regulado por la dopamina nos dice: come, duerme, refúgiate, abrígate. Entonces yo en ese sentido diría que esas cosas son deseables, no solo para mí, sino para el resto de personas con las que existen en el mundo y el resto de seres vivos en la Tierra, que la vida en la Tierra es buena. Yo diría que la vida es buena. Entonces, las cosas que sostienen la vida son buenas. Ahora, como nosotros somos una especie única en el planeta, entonces al pasar el tiempo de nuestro desarrollo, de nuestra evolución como especie, hemos ido abstrayendo estas necesidades. Entonces, por ejemplo, hoy en día no se hablan en términos de necesidades puras, en términos sexuales, por ejemplo, que las personas necesitan reproducirse, sí, pero la sexualidad humana es mucho más rica y abstracta y compleja en ese sentido. Entonces, toma otras dimensiones. La gente va a fiestas para conocer personas, donde eventualmente podrán conocer a alguien con quien tener sexo y reproducirse, ¿no? Esa es la idea. Y finalmente es un impulso biológico que tiene sus manifestaciones culturales. Así lo veo yo. Entonces, si es que hay cosas buenas y deseables, nuestra persecución de esas cosas buenas y deseables es lo que yo defino como desarrollo. Nuestra capacidad como sociedades de que esas cosas estén disponibles para la mayor cantidad de personas. ¿Cómo defines tu desarrollo? El desarrollo es un término fetiche. El desarrollo es un término plástico. Es decir, se le pueden atribuir un sinnúmero de definiciones. Claro, yo quiero saber la tuya. Ya, para mí el desarrollo no puede desvincularse de modelos económicos. Es decir, aquello de que optimizar nuestra realización como seres humanos
a lo mejor tiene que ver más con calidad de vida que con desarrollo propiamente. Para mí el desarrollo es funcional a un modelo económico dominante que es el capitalismo. Y está diseñado para asegurar la reproducción de la sociedad dominante. Y se lava las manos de aquellos que están al margen, Es decir, es un conjunto de prácticas contradictorias cuyo principal y único objetivo es la reproducción de la sociedad dominante. Ok, ¿y la sociedad dominante en este caso es? La sociedad capitalista. Eurocéntrica. No necesariamente eurocéntrica, porque tenemos, por ejemplo, las llamadas economías emergentes, como la China, como India, como Brasil, Japón. como Japón, Sudáfrica. Entonces, estamos ante, sí, un modelo económico global, pero que tiene manifestaciones específicas en diferentes sitios. Esa cultura dominante es la cultura industrial. Ok. Y una cultura cuyo necesidad de reproducción o de perpetuarse en el tiempo exige la destrucción de la naturaleza y la transformación de las relaciones sociales. ya, en eso estoy totalmente en desacuerdo contigo. Me parece interesante que creo que ahí está el mayor punto de desacuerdo que tú y yo tenemos, porque yo creo que en muchas cosas, en la mayoría de cosas estamos así, en la misma página o casi en la misma página. Y es que ahí yo veo que la industrialización yo diría que obviamente tiene sus elementos que son destructivos y requiere de recursos, pero yo veo que la complexificación de la civilización de la humanidad como conjunto era inevitable. Entonces yo creo que nosotros llegar a diferentes espacios en los que dijéramos, oye, pero podemos inventar todo siguiendo el hilo de la tecnología, porque en ese sentido yo soy bien tecnocrático. Y es que había ciertas cosas, teníamos ciertos problemas, tenemos problemas, la humanidad tiene problemas, desde los más básicos, como por ejemplo el hecho de que a veces hay sequías y se nos jode la producción de comida, hasta las cosas más complejas, ¿no? Y que nosotros tenemos, algunos dirían que dotados por nuestro creador tenemos intelecto y que el intelecto nos ha permitido desarrollar tecnologías y que estas tecnologías, en especial por ejemplo en el campo médico, han permitido que la gente hoy en día, por ejemplo, no tenga que morirse de polio o no tenga que sufrir con una infección, que pueda tomar penicilina y ya todo bien. Entonces, en ese sentido yo veo que la industrialización nos ha dado cosas increíblemente necesarias para que alcancemos mayor libertad individual. Por ejemplo, yo no creo que es coincidencia que aquí en Estados Unidos y en Europa el movimiento feminista de primera ola haya coincidido con la disponibilidad de la pastilla anticonceptiva. Entonces, la pastilla anticonceptiva es un producto de esta misma industrialización en mi concepción de las cosas. Porque permitió que las mujeres tomen control sobre su capacidad reproductiva, que ya no sean, digamos, no estén atadas por su biología, sino que puedan decidir si es que y cuándo tener hijos. Permíteme solamente interrumpir brevemente. Sí. En las sociedades tradicionales amazónicas existe un patrimonio farmacológico de siglos. Claro, y es un privilegio porque tienen acceso a la cantidad de plantas que tienen también, ¿no? Es decir, son sociedades que también han practicado la anticoncepción. Qué bueno. Como una estrategia para sobrevivir, para facilitar la agricultura itinerante, etcétera, etcétera. Y probablemente por eso tienen sociedades más pacíficas, menos estratificadas.
y que no responden al modelo judeo-cristiano, donde se enfatiza la noción de virtud y de pecado, ¿no? Es decir, operan bajo otras lógicas. Entiendo. Pero hay reglas morales en las... De acuerdo, pero por ejemplo la sexualidad no tiene como único fin el reproductivo, está el afectivo y Sí. está el del placer. Claro, y hoy en día hay gente o sea, hay judíos con los que tú puedes hablar que también reconocen que la sexualidad no solo es parte de la reproducción, ¿no? O sea, y yo creo que eso es una caricaturización de las creencias judeocristianas. Es que no todo el mundo piensa, que no todo el mundo que tiene ese eje axiomático piensa que solo es para reproducirse. Mucha gente lo ve como una manifestación del amor divino, del amor de Dios, y que tú puedes también compartirlo con tu pareja y sentirte bien, y eso es... no es algo malo. Yo creo que más bien, solo para regresar rápidamente, porque ese es otro tema que vale la pena explorar, pero para regresar rápidamente, lo que quería decir es que a mí me gusta mucho leer ficción científica, ciencia ficción. Y en todas las novelas de ciencia ficción que yo he leído, la humanidad continuamente tiene que continuar saliendo con tecnologías, con maneras para poder suplir nuestras necesidades que se complexifican. Y yo sé que no tiene que ser así, pero por alguna razón continuamos, la mente humana se expresa queriendo tener, por ejemplo, acceso a arte, acceso a cine, cuando surgió el cine por primera vez, fue algo que nos encantó, y hasta ahora es una industria multimillonaria porque nos atrapan esas historias. Y antes de eso, cuando inventamos la manera de imprimir libros, fue una cosa revolucionaria, porque ahora la gente podía tener acceso a pensamiento de otras personas, a la mente de otras personas, y es espectacular. O sea, para mí, por ejemplo, el hecho de que existan libros es hermoso, es genial que existan los libros. Si es que todos viviésemos en sociedades tribales a pequeña escala, probablemente habría más paz y probablemente nuestras necesidades serían más simples, pero también no tendríamos acceso a muchas de estas cosas que son para mí milagros del intelecto humano, cosas espectaculares del intelecto humano, y parte de eso se dan gracias a el camino hacia la industrialización. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, de acuerdo. Hay logros realmente espectaculares. El problema que yo tengo con la tecnología es que esta no es ni política ni ambientalmente neutra. Es decir, de acuerdo. Tiene un costo, tiene un sí. impacto. Sí. Y esa es mi principal preocupación. Entiendo. Y obviamente, o sea, por ejemplo, el hecho de que tú y yo podamos tener esta conversación actualmente requiere que yo tenga un micrófono, que los dos tengamos una computadora, que están hechos de minerales que tienen un impacto ambiental producirlos, y yo personalmente creo que esos retos solo los puede resolver la tecnología también, y en ese sentido creo que solo a través de más desarrollos tecnológicos es que podremos mantener estas cosas que nos gustan tener, que nos enriquecen como sociedad, sin destruir nuestro planeta. No nuestro planeta, porque el planeta no lo vamos a destruir, pero sin destruir nuestra capacidad de vivir en el planeta. Y o sea, personalmente no veo que los seres humanos somos criaturas así. Mi visión de los seres humanos no es que somos un cáncer en la Tierra, sino más bien de que somos un milagro de la vida, de la naturaleza. Por lo que sabemos, somos la única especie que produce arte, que produce poesía, que hace tecnología, que produce vacunas, que produce, de lo que sabemos. ¿Quién sabe? Algún día descubramos que allá afuera, en el cosmos, existan otras civilizaciones como la nuestra. Pero actualmente nosotros somos los únicos que tenemos esto. Y
Y veo que mucho de eso es positivo y mucho de eso no es que sea necesariamente todo sea un sistema destructor, violador de la tierra, destruyendo la naturaleza, matando al mundo, sino que más bien la mayoría de personas solo están intentando suplir sus necesidades, vivir cómodamente, y que al organizarnos, los problemas que nos aquejan son súper complejos y las soluciones que se nos ocurren a veces tienen resultados imprevisibles. Entonces, por ejemplo, sí, genial que se nos ocurrió que podemos hacer una computadora. La persona que inventó la computadora no sabía que años después iban a haber cientos de toneladas de desechos electrónicos contaminando la Tierra. Y entonces, sí, está mala onda, pero las computadoras también han sido increíbles en democratizar el acceso al conocimiento. Y eso ha ayudado a que personas salgan de la pobreza, que personas que antes no hubieran tenido acceso a educación la tengan ahora, que personas que antes no sabían cómo leer la tengan ahora. Gente que nace en países donde no había acceso a oportunidades, hoy en día pueden tener trabajo como diseñadores gráficos, desarrolladores web, viviendo en países donde no hubieran tenido esa oportunidad antes. Entonces, Veo que si es que hay una solución a esto, no es una solución política y no es una solución ideológica, sino es tecnológica para mí. Respeto tu postura. No la comparto plenamente. Y la razón por la cual no la comparto plenamente es porque es innegable que estos logros a los que tú refieres tuvieron un precio. Sí. Y en el impacto que ha tenido ha sido brutal. Yo siento que justamente esa visión tecnocrática responde a una visión antropocéntrica, es decir, el ser humano como la estrella, la especie estrella. Entonces yo tengo cierta dificultad en aceptarnos como especiales. Sí, yo en cambio no tengo duda. Mi visión mítico-poética me lleva a no tener duda alguna de que somos especiales. De acuerdo. En cambio, en mi caso me parece por ejemplo, lo que a mí más me duele o me lastima detrás de lo que se conoce como cambio climático es el colapso de ecosistemas, la pérdida de diversidad biológica. Sí. Yo veo el cambio climático como un síntoma, ¿sí? Y me parece tremendamente ingenuo que se hable sobre soluciones tecnológicas, cuando yo creo que aquí estamos ante una situación sin precedentes que requiere de cambios estructurales, donde la y esos cambios puede ser aliada, pero siento que este antropocentrismo tiene que ser cuestionado. Yo veo que nosotros causamos esto y nosotros podemos resolverlo. Y estoy de acuerdo de que no es deseable, lo que hablábamos antes. O sea, hay cosas que son deseables, lo que yo decía antes. Hay cosas que son deseables, claramente son deseables, y hay cosas que no. La muerte la extinción de ciertas especies no es deseable. La contaminación de las aguas no es deseable. La pérdida de biodiversidad no es deseable. Son cosas que no son deseables. En términos de filosofía moral, son nonos. O sea, no queremos eso. Queremos lo otro. Queremos biodiversidad. Queremos salud de los ecosistemas. Ahora, si es que no es la respuesta a la tecnología, entonces, ¿cuál es la respuesta? Desmantelar las industrias, desmantelar
el comercio global, desmantelar las economías globales y cómo, y quién va a tener la autoridad de dictar cómo va a suceder esa desmantelación. Probablemente tú tengas dificultad en aceptar la noción de sistema mundo. Todo un conjunto de modelos, de prácticas diseñados para la reproducción de la sociedad dominante. Este sistema que está generando estos impactos tan dramáticos en los ecosistemas, en la capacidad de los pueblos y de las sociedades de asegurar una calidad de vida, no puede modificarse por iniciativa propia. Pero es que nosotros somos del sistema, ¿no? O sea, estamos hablando de personas, ¿no? Estamos hablando de actividad humana. Nosotros estamos, yo creo que a las márgenes. Yo creo que este sistema mundo responde a élites globales. Pero que esas personas, pero que son personas también, ¿no? Pero no son ellos los que están personalmente contaminando los ríos. O sea, claramente el hecho de que tú y yo estemos hablando en una computadora significa que somos consumidores en un sistema que produce computadoras, ¿verdad? O sea, hay una demanda de computadoras si no se produciese computadoras, ¿verdad? ¿Quién compra las computadoras? Obviamente, exacto. ¿Quién consume plástico, no? O sea, es la actividad humana la que está causando el cambio climático, ¿no? No son las élites. De acuerdo, es el sistema, es el modelo. Sistema pero de personas, ¿verdad? De acuerdo, pero que claro, no se puede modificar por cuenta propia. Porque hay una estructura de poder que en este momento tiene la increíble habilidad de neutralizar o cooptar cualquier iniciativa de cambio estructural. Okay. Yo no veo posible que ese sistema dominante se modifique por cuenta propia, por iniciativa propia. No, yo no digo eso tampoco. Digo, entonces, ¿qué hacemos? Tampoco creo que sea posible una revolución, por ejemplo. No creo que... Porque si no se establecen otras élites, ¿no? Si no se establecen otras personas que son igual de incompetentes en tomar decisiones a gran escala. Claro. Entonces yo me alineo a la postura de que este sistema dominante, hegemónico, por varias razones, entre las cuales está el agotamiento de recursos no renovables, está destinado al colapso. Ok, y entonces tú al final de este colapso, lo que tú ves es la extinción de la especie humana. No, yo creo que van a surgir iniciativas que permitirán reformular las interacciones sociales, las interacciones entre los pueblos, pero obviamente a un costo elevadísimo y a un impacto que ni siquiera puedo concebir. Interesante. Espero que estés equivocado. Un impacto que siento que a lo mejor yo no seré testigo, pero a lo mejor las futuras generaciones sí. Sí, Y a mí lo que me llama la atención es que muchos de los personeros alineados a las estructuras de poder, a las esferas más altas, ya inclusive se refieren a este colapso. Sí, lo interesante es que utilizan un eufemismo que es evento. Se refieren a él como el evento. Porque ya los indicadores son tales que se prevé que no va a ser posible sostener este sistema mundo tal como lo conocemos. Sí. Ahora, eso nos lleva a la pregunta, ¿qué es sostenibilidad? Hay 100 definiciones, pero lo que sí sabemos es que este sistema mundo tal como está diseñado, tal como ha sido reproducido y perpetuado, no podrá sostenerse en el mediano o largo plazo. Interesante. Yo
Espero que esas personas estén equivocadas y me voy a alinear más en este caso con las personas que no están trabajando a través de la problematización ideológica de esta situación, sino más bien a través de entender cómo vamos a lidiar con esto. Y esas personas son los ingenieros ambientales y son los meteorólogos y son los estudiosos geoespaciales. Y lo que dice, por lo menos la NASA, es que es un approach doble al que hay que seguir aquí. Uno es ya contención. O sea, hay ciertas cosas que la actividad humana causó en los ecosistemas globales que no son reversibles. O sea, hay daños que nosotros ya hicimos por nuestra actividad que no son reversibles. Entonces hay cosas que tenemos que empezar a trabajar en programas de contención. Por ejemplo, empezar a hablar de reducción de las poblaciones en las ciudades costeras. Empezar a desarrollar tecnologías de producción agrícola más eficientes, etc. Y la otra es también varias diferentes propuestas que tiene la NASA, por ejemplo, que es más bien en cambio para reducir aquellas cosas que nos llevaron a este punto, reducir aquellas, entre esas está la producción de gas carbónico por el uso de combustibles fósiles, pero hay otras, ¿no? Entonces a mí me da mucha esperanza ver que hay gente desarrollando tecnologías como bioplásticos, gente que está desarrollando tecnologías de captura de carbono, gente que está desarrollando tecnologías genéticas para producción de carne en laboratorio, gente que está trabajando en este tipo de tecnologías. Y mi esperanza es que mientras más vayamos despertándonos como sociedad con la gracia de Dios, digamos, recibiendo la capacidad de volver a incluir en nuestra concepción del mundo esta visión mítico-poética de que la vida es sagrada, de que los seres humanos también somos sagrados, de que tenemos la capacidad de ser los representantes del poder divino aquí en la tierra y manifestar paz, manifestar salud con nuestras propias decisiones a pequeña, mediana y grande escala, que tendremos la capacidad de responder a esta crisis climática. Así se tengan que morir algunos, como nos hemos muerto en otras ocasiones. Pero no creo que es útil, de ninguna manera útil, decir que no, esto es un sistema que es todopoderoso, controla todo, permea todo y es pura maldad. Y porque mucha gente que yo he escuchado que tiene un discurso más así radical en términos ambientales dice, no, es que los seres humanos son un cáncer en la tierra, somos un cáncer en la tierra. Y es como que si es que somos un cáncer, ¿sabes qué se hace con el cáncer? Se le da quimioterapia, se le mata, se extrae. Entonces, ¿quién va a ser el que nos va a poner a todos en el paredón para matarnos, para salvar el medio ambiente? ¿A quién le vamos a dar el poder de ponernos a todos en el paredón entonces, ¿por qué no simplemente nos matamos todos? Si es que estamos causando tal daño, ¿por qué no proponer, por ejemplo, suicidios masivos? Interesante tu punto, porque yo siempre me he puesto me he preguntado, justamente aquellos que hablan de que una de las principales problemáticas planetarias es la sobrepoblación humana. ¿Sí? Sí. Que supuestamente somos demasiados. Supuestamente. Yo no creo que la sobrepoblación sea el problema. Yo creo que el problema es la inequidad social. Okay. No la sobrepoblación. Entonces, a mí me sorprende que aquellos que justamente se alinean a esa perspectiva y que al mismo tiempo defienden el sistema mundo, no son más honestos y no proponen por lo menos la despoblación en aquellos sitios que pueden considerar estratégicos. Claro, si tan solo tuviésemos una solución final, ¿no? Claro, es decir, si el problema es que hay grandes masas que no producen ni consumen
¿por qué no se les ha eliminado? Yo creo que eso es un punto en contra de la idea de un sistema mundo hegemónico. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si es que existiese, ¿por qué ya no se los bajaron? Exacto. De ahí surge el hecho de que si bien yo puedo estar alineado con ciertas posturas, yo todos los días dudo. Qué bueno. Yo también. Los días dudo, todos los días me cuestiono, todos los días, inclusive en mi relación con mis estudiantes. Tuvimos una discusión súper interesante el otro día justamente sobre los grandes logros tecnológicos o los grandes inventos en el siglo XX. Y lo hicimos de manera muy así informada. Jocosa. Entonces, unos hablaron de la computación, unos hablaron del Internet, otros hablaron de los anticonceptivos, otros hablaron de las vacunas, etcétera, etcétera. Y todos me miraron para saber cuál iba a ser mi respuesta. Entonces, en ese momento, lo único que yo pude decir fue que para mí el más grande invento del siglo XX fue la guitarra eléctrica. Sabía que ibas a decir eso. ¿Sí? Entonces, porque yo creo que sí es posible reformular cuáles pueden ser nuestras prioridades de vida. De acuerdo. Más allá del consumo, más allá del acceso a servicios, ¿qué entendemos por vida? ¿Qué entendemos por calidad de vida? De acuerdo, totalmente. Cuando los avances tecnológicos responden o son funcionales al mercado, responden a la lógica de acumulación. Entonces, por más benevolente que aparezcan, por más sentido que eso puedan tener, son funcionales a un mercado, son funcionales a un proceso de acumulación. Y por eso el crecimiento económico, a lo menos ciertos autores afirman que es un tipo de religiosidad moderna, ¿no? Sí, y estoy dispuesto a ver esto también. O sea, por ejemplo, yo veo la bolsa de valores aquí, yo veo la cantidad de capital que se genera solo moviendo capital, especulando, vendiendo, prometiendo, todo con futuros. Y yo no veo eso como uno de los campos de productividad humana donde realmente yo puedo admirar así, wow, qué admirable el esfuerzo y el desarrollo y el trabajo de estas personas. Pero en otros campos sí, en especial en campos creativos, en especial en campos de desarrollo tecnológico, sí puedo ver eso, y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo de que podemos concebir de una vida diferente, que podemos concebir de qué es una buena vida, qué es una vida deseable. Y para mí, ese cambio no puede venir de arriba hacia abajo. Es un cambio que tiene que nacer en los corazones de las personas. Es un cambio que ha nacido en mi corazón. Es por eso que mi ambición no es tener un portafolio en la bolsa de valores de cientos de millones de dólares. Yo podría, si quisiera, dedicarme a estudiar por años cómo especular en la bolsa y cómo generar valor en la bolsa, y probablemente podría ser exitoso en ese sentido. Pero para mí, lo que le da valor a mi vida es el trabajo creativo, es pasar tiempo con mi familia, es poder comer comida buena, es poder pasar tiempo en naturaleza, es poder tener comunión con la naturaleza, con Dios, con el gran arquitecto, con la gran mamá, madre naturaleza, como le quieras llamar. Y creo que es parte de eso es el hecho de que yo decidí no aferrarme a mi posición de negación ante la espiritualidad. Porque yo por un tiempo, después de la adolescencia, me negué a creer que existía un universo moral. Me negué a creer que existía un espíritu. Me negué a creer que existía una realidad metafísica, hiperdimensional. Y ciertas experiencias en mi vida me han llevado a repensar eso y a repensar las implicaciones que esa posición tiene. Entonces, me parece que es el lugar al que llegamos de un punto de acuerdo, en el sentido de que creemos que es valioso e importante que las personas se repiensen cómo vivir su vida, qué es lo bueno, qué es lo deseable. Es un excelente lugar para que cerremos la conversación.
porque eso es justamente a mí la invitación que yo le hago a todas las personas con las que yo quiero conectar. Es lo que tú dijiste. Todos los días pregúntate, ¿por qué crees lo que crees? ¿Y a dónde te está llevando? ¿Hacia dónde te están llevando esas creencias, no? Y de nuevo, muchas gracias por querer participar y ojalá quieras volver porque sé que tenemos bastante más de qué conversar, seguro. Sí, me ha encantado, y solamente una última manifestación o Por favor, recomendación por favor. en torno a una postura política o ideológica. Eh, en mi caso personal, por ejemplo, yo ya no siento el impulso por participar o involucrarme en procesos que impliquen la toma del poder. Qué bueno. Entonces, yo siento que mi labor, lo que yo puedo brindar, está en el plano de la educación, está en el plano de la reflexión. Genial. Están en los actos cotidianos, está por ejemplo, en este momento, enfocarme mucho en la sanación personal, en la sanación de aquellos que me rodean, en cultivar mi huerto, porque ya la R grande que solía estar en mi mapa cosmológico ya no representa ni reforma ni revolución. Representa restauración y regeneración, y mi compromiso está por ahí. Pero me ha encantado conversar contigo, te deseo lo mejor en esta iniciativa, y espero que haya mucha receptividad y que la gente que participe también aprecie y valore mucho este tipo de diálogo. Genial. Muchísimas gracias.